segundo ponente es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien le damos la bienvenida. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey va a exponer el tema la seguridad y la defensa en el sistema internacional contemporáneo. El doctor Rodríguez es jurista, historiador e internacionalista. Actualmente presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDI. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, ex decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA en el año 2014, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, miembro de la Asociación de Juristas de Iberoamérica, con sede en Madrid, España. Recibió la máxima condecoración del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Vicente Morales Duárez, por sus aportes jurídicos en la defensa del Perú en el juicio contra Chile en la Corte Interamericana de Justicia. Recibió la medalla de la Universidad Nacional Jorge Basadre Gorman de Tacna por su trayectoria jurídica y académica. Recibió la medalla Señor de Zipán, máxima condecoración del Gobierno Regional de Lambayeque, así como la medalla Ejército del Perú, y recientemente ha sido condecorado con la medalla Bicentenario del Glorioso Ejército del Perú. Es investigador y promotor del pensamiento de Jorge Basadre. Es autor de 8 libros sobre política internacional e historia, siendo su más reciente libro, La Ruta del Bicentenario del Perú, se ha realizado en 2 tomos, editado por el diario Correo a nivel nacional y de gran éxito por la acogida que ha tenido. Es conferencista internacional y entre sus últimas exposiciones fuera del Perú se cuenta ante la 4ª Comisión de las Naciones Unidas en Nueva York, la Academia del Reino de Marruecos en Rabat y en San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es columnista de la página internacional del diario Correo sobre política internacional e historia, siendo su más reciente libro La Ruta del Bicentenario del Perú en 2 tomos, editado por el diario Correo a nivel nacional y de gran éxito por la acogida. Doctor Rodríguez Mackey, le damos la bienvenida y la sala a su disposición. Muy amables. Muchas gracias y muy buenas noches con todos, directos y honorables amigos del gobierno regional del Callao. Al señor gobernador, mi saludo, y en su nombre a todos los que integran esta importante unidad política del Callao, la provincia constitucional, emblemática, por cierto, para la patria, porque cuando uno llega al exterior, entonces la hermosa dice, usted ha llegado al Callao, ¿no? O sea, no dice Lima primero, dice el Callao. Qué lindo, qué bonito. Mi saludo entonces a todo el Callao, y en su nombre, por supuesto, a todo el vecindario. Mi saludo también a los señores oficiales presentes, generales, almirantes, a toda la alta oficialidad presente, académicos, intelectuales, y a todos los participantes. Y mis felicitaciones a general Mario Enrique Risco Carmen, que acaba de darnos una cátedra. Qué interesante, le he puesto mucha atención en su exposición. Y por supuesto a quien me seguirá en el uso de la palabra,
nuestro directo congresista, hoy congresista general del ejército, Roberto Quiabra, figura señera del glorioso ejército peruano. Él sabe lo que pienso de él, porque lo quiero mucho a Roberto Quiabra, con quien hemos viajado juntos, haciendo una dupla como Sotil y Cubillas, llevando el tema de La Haya por algunos lugares de la patria. Mi saludo, ex ministro de Estado, ex comandante general y hoy congresista de la República. Voy a mirar el enfoque internacional, por supuesto, de lo que, cómo se mueve el mundo a partir de la seguridad y la defensa en el sistema planetario. Seguramente llegaré al final, abordaré un poquitito nada más sobre el tema peruano, porque eso lo va a abordar con maestría y solvencia, pues Roberto Quiabra. Pero quiero circunscribirme en esta mirada ontológica del mundo al tema de la seguridad y la defensa, pero quiero decir algunos parámetros que van a definir mi explicación. Ustedes saben que yo no tengo PPTs, así que ojalá que lo estén grabando para que lo puedan tener todos. El siglo XXI, frente a lo que los progresistas del sistema internacional han venido aplaudiendo para minimizar, quitarle la importancia que históricamente corresponde a la soberanía de los estados. Ese siglo XXI que ha comenzado y nos ha producido un punto de quiebre por la pandemia, pues ese siglo XXI está confirmando con lo que acaba de pasar en Afganistán la relevancia que tiene para la sociedad internacional el concepto de la soberanía, el concepto del derecho internacional del jus territoriale, derecho del territorio, el concepto primigenio del jus soli, derecho del suelo. Si no, entonces el jefe de la CIA no hubiera hecho ese viaje hasta llegar a Kabul ayer y solamente por Zoom hubiera hablado con el jefe de los talibán. Seamos claros. El suelo en el siglo XXI sigue siendo relevante. Dejémonos de estar haciendo subjetividades. Por supuesto que no estoy hablando para ustedes, sino para aquellos incrédulos que siguen sosteniendo que el concepto de la soberanía ya es un concepto del pasado. Cuando la paz de Westfalia de 1648 acabó con esa visión casi heterodoxa de lo que era el suelo y puso orden para decir que los estados se hacían bajo la premisa del territorio, del gobierno y del pueblo, los tres elementos constitutivos del estado, que es la teoría clásica del estado. Entonces, en mi primera reflexión, tendríamos que decirle a aquellos que han escrito volúmenes, libros sobre la denominada gobernanza global, que ya saben que no existe el gobierno global. No existe el gobierno global. Tenemos que pisar tierra. La pandemia nos ha enseñado que hoy más que nunca los estados son justos territoriales, cada uno decide. Por eso es que cuando comenzó la pandemia, la primera medida que adoptaron los estados y sobre todo los europeos, que se jactaron por más de 40 años luego del Benelux
el Tratado de Roma y Maastricht de 1993 de la liberalización de fronteras que fue aplaudida por los progresistas devenidos del siglo XIX por la revolución industrial con Marx a la cabeza, comenzaron a cerrar sus fronteras nacionales. Y comenzaron a cerrar sus fronteras nacionales a contracorriente de esa doctrina que estaban escribiendo los europeos, donde decían que ya para qué fronteras. Todo el mundo cerró sus fronteras. Y hoy día, lo que está pasando en Afganistán nos está mostrando que solamente por la voluntad gentius, por la voluntad de los pueblos, de los estados, están haciendo cuotas para recibir a los afganos, porque si ningún estado o si los estados no lo quieren, no los van a recibir. Doctor Roy McKay me decía mañana, pero Colombia los está recibiendo. Colombia los recibe como a los venezolanos, porque es su compromiso como por el Plan Colombia con Estados Unidos de América, entiéndanlo. Pero si los estados no quieren, no los reciben. Deberían hacerlo bajo el principio de solidaridad internacional. Claro que sí, porque además vivimos en una sociedad de la interdependencia. Pero lo que yo quiero decir es que con lo que ha pasado en Afganistán se cae el concepto de Marrakech sobre el pacto migratorio internacional, que los caviares del planeta, o sea, los progresistas, para no decir caviares porque algunos se ofenden, ¿no? Que creían y decían, ¿no?, que el pacto debía volcarse como un tratado para obligar a los estados. Tremenda ilusión y tremenda mentira. Pero sin ir a Afganistán, aquí cito nomás, cuando el general Astudillo dispone que vaya un desplazamiento para sacar de la frontera, ya habían entrado a Perú los 320 haitianos, inmediatamente los devuelven al lado brasileño. Yo me acuerdo mucho que por esos días habían salido las ONGs internacionales para decirle a Perú que cómo era posible que el Perú hiciera eso. Y yo le dije a Astudillo, lo que has hecho está muy bien, así debe hacerse. Y no tiene nada que ver con el principio de la moralidad nacional, de la solidaridad internacional, ni nada que ver con, con el derecho internacional de los refugiados, sino tiene que ver con el principio de soberanía absoluta de los estados, que es lo que no se quiere entender. Por esa misma razón, ese mismo criterio, fueron sacados los haitianos que decían que solamente querían pasar y cruzar. No, el el suelo se cuida y mucho. Los progresistas en el mundo quieren relativizar el concepto de la soberanía. Y la relativización del concepto de soberanía es grave y riesgosa. Y ya lo hemos pasado con Escazú el año pasado. Felizmente, Escazú encarpetado y archivado. Aunque surgió por allí en ese efímero canciller la amenaza y el riesgo de desempolvarlo y ponerlo otra vez en la palestra. Yo aspiro y espero que permanezca no solamente archivado, sino que el canciller Maurtua, que ya está al frente de Torre-Tagle, lo retire. Porque en una de mis conclusiones que presenté en el Congreso, y aquí está Roberto que habla como congresista, me permito decir, hay que decirle al canciller que retire Escazú. Se puede retirar, se debe retirar Escazú, porque es una amenaza al concepto de la soberanía absoluta. No hay soberanía relativa, no existe la soberanía relativa.
La única soberanía relativa que existe en el concepto modal era la que decía Alberto Ulloa sobre el mar. Es decir, donde no hay soberanía de agua, sino sobre recursos vivos y no vivos. Por eso la soberanía relativa, soberanía modal, pero era la soberanía absoluta sobre recursos vivos y no vivos, que era otra cosa, y no quiero entrar allí, porque eso ustedes lo dominan y lo conocen muy bien. De manera que ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando se relativiza la soberanía, se mueve el piso de los estados y por tanto de sus fronteras, que son los espacios más sensibles de todo país, de todo estado-nación. Los países el día de hoy están pensándolo dos veces. Es verdad que los conflictos movilizan a la gente, pero los estados van determinando a quienes sí y a quienes no permiten los ingresos, porque esa es una voluntad, una potestad del Estado. Permítame que insista, pero es que al Perú llegaron 1.200.000 venezolanos y son familias en su inmensa mayoría dignísimas, pero el Perú nunca estuvo preparado para recibir tremenda cantidad de gente, pero la recibimos de una forma sin tener una preparación, sin saber lo que íbamos a tener al frente, etcétera, etcétera. Pero ya están acá, ya están aquí. Y justamente una consecuencia de Marrakech fue otorgar privilegios, prerrogativas a los migrantes constituidos por el acto relevante del tiempo en los estados. Por esa razón, el gobierno que se ha ido, que es el gobierno de transición, ha sacado una norma para que los extranjeros puedan participar en elecciones y ser autoridades, por ejemplo, municipales. Mañana más tarde los venezolanos se ponen todos a buen recaudo, votan por un candidato venezolano y será alcalde, porque no son pocos, son muchos, pero eso no se entiende. No se entiende, y no lo digo desde una perspectiva de oposición, sino no se entiende porque tenemos que mirar el paquete completo de lo que era seguridad y la defensa, conceptos que no se entiende, se creen que son conceptos castrenses. Hasta ahora, cuando tomo cafés, creen que cuando hablamos de seguridad y defensa, creen que estamos hablando de una guerra, como que si fueran conceptos castrenses, monopolizados solamente por las Fuerzas Armadas. Ese es un grave error. De manera que el mundo 2, el segundo concepto que quiero referir yo es el tema de las pugnas en el sistema internacional. Las pugnas, por favor, el tema de las pugnas. No hay guerra. Me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia, me mandaban unos videos de movilizaciones en el mundo de tanques y la guerra, la tercera guerra mundial. El Caen, al que quiero tanto, tuvo la gentileza de publicar una frase mía donde dije: no hay guerra sino pugnas, porque las pugnas son propias de la Sociedad Internacional de la Paz, porque las guerras son anteriores a la Sociedad Internacional de la Carta de San Francisco. Claro, hay como ha habido conflictos regionales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Siria, claro que sí. Estoy refiriéndome a la fase ontológica del concepto, por supuesto. La pugna el día de hoy está determinada por un drama que vive Estados Unidos de América en una etapa de su vida internacional que en el realismo político sabían que podía llegar, pero no ahora.
Es decir, perder su calidad de hegemón o de superhegemón. El mundo unipolar ya se acabó, ya no existe el mundo unipolar. Tenemos que ser claros y decirlos. Después de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y si quieren la extinción o desaparición de la Unión Soviética en 1991, ese mundo unipolar solamente duró el tiempo hasta que llegó el ataque de Al Qaeda en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Desde el año 2001, el mundo dejó de ser unipolar y se convirtió en un mundo unimultipolar. Mundo unimultipolar. Y ese mundo unimultipolar, solamente de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos, uno de ellos, Donald Trump, ahí con todos sus achaques, con todos sus formatos personales, con un proteccionismo que le dio resultado, vigorizando al destino manifiesto de los Estados Unidos de América, ese destino manifiesto al que hacía siempre alusión Abraham Lincoln y últimamente John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon y hasta recientemente Donald Trump, pero que no querían entender. Ese proteccionismo le dio a Estados Unidos la posibilidad de volver a ser el mundo unipolar, pero el mundo ya era unimultipolar. Y la estocada que le mete la pandemia, que no puede nadie en Washington pararlo y detenerlo. Y entonces el mundo hoy día, siglo XXI, ya es, a mi juicio, extraordinariamente multipolar. Ya no es unimultipolar, es multipolar. Claro, la multipolaridad de hoy está determinada porque hay vectores de las relaciones internacionales que ya no puede controlar Estados Unidos de América. Ya no puede controlar. Hay cosas que Estados Unidos no ha podido controlar. Nunca pudo controlar las guerras de guerrillas, jamás. Por eso salieron así de Vietnam. Y por eso la reciente declaración de Joe Biden tienen que enseñarle a gobernar con el mayor respeto. Pero un presidente no puede decir lo que ha dicho Joe Biden. Es decir, nos vamos porque los afganos no han querido luchar por su país y si no saben luchar nos retiramos. Eso es derrota completa. Se parece un poco con otro refrito, por supuesto, a la retirada de Vietnam. Porque ahora todo lo que hay en Vietnam, todo lo que hay en Afganistán, como digo en mi columna de hoy en Correo, el viaje del jefe de la CIA no ha sido para ver los evacuados. No ha sido para ver los evacuados, para que haya un poco más tiempo para proyectar la evacuación, tampoco, sino para advertirle a los talibán de que cuando hayan evacuado a todo el mundo y siga habiendo, basta que haya un solo maltrato a una mujer para que todo sea casi como piñata imputado a Joe Biden, y con lo cual los demócratas solamente habrán estado 4 años porque le darán la luz verde para el retorno de Donald Trump al poder, que es lo que quieren evitar a cualquier precio y a cualquier costo. Tenemos que ver el tema profundo. Estados Unidos no ha podido controlarlo. Eso que era el gran hegemón de la tierra. No digo que no sea el más poderoso militarmente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero vean ustedes cómo cambian las coordenadas en el sistema internacional. Los talibán, el día de hoy, son capaces de hackear a un presidente y solamente teniendo una capacidad militar realmente ínfima al lado de Estados Unidos de América, que si se volteara y quisiera volver prácticamente en un santiamén los podría sacar, pero ahí están las decisiones que se toman
cuando son decisiones, cuando no se mira la profundidad del impacto que produce una medida de esa naturaleza en el sistema internacional. Ya no estamos en el mundo unipolar, tampoco estamos en el mundo de la Guerra Fría. No hay Guerra Fría. Jamás, díganme ustedes, en qué lugar, en qué circunstancia hemos visto que China haya disuadido a Estados Unidos de América. Eso no existe. No existe, pero durante la Guerra Fría, la Unión Soviética sí lo pudo haber hecho con Estados Unidos de América. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahí estaba la crisis de los misiles, una disuasión recíproca. Y para que no haya problemas se pusieron de acuerdo. Retirando los misiles, uno de Turquía y el otro de La Habana. Se acabó el asunto. China no está en capacidad todavía para lograr ese nivel de disuasión. Por eso no hay Guerra Fría. Porque además, el sistema internacional no está determinado por las ideologías. La seguridad y la defensa el día de hoy no está determinada por las ideologías. Distinto es que en América Latina se hayan pertrechado por coyuntura los perdedores de los 80 por la Guerra Fría que acabó para buscar un argumento y poder crear esto que hemos visto en los últimos meses o quizás 2 años en América del Sur, el clímax para crear las condiciones y tomar el poder, si quieren, capturar el poder como se quiera. El mundo entonces en estos momentos vive pugnas. Y las pugnas que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos meses, estaban en función de la vacuna. Hoy día las pugnas ya no son por las vacunas, eso es plancha quemada. La vacuna ya fue encontrada, la vacuna está protegiendo, solamente deberán haber políticas públicas para que la gente se vacune un poco más. Deberán hacer los laboratorios más vacunas, eso es verdad, pero las pugnas están en función a qué país logra posesionarse económicamente. Y entonces, ahora vuelve y se pone de moda lo que nunca debió dejar de serlo, pero que fue ninguneado por muchos, que es la geopolítica. La geopolítica, el día de hoy, la geopolítica es la partera de todo. Si los actores del Estado, si los que están en los gobiernos no conocen ni manejan geopolítica, están recontra perdidos. Porque la geopolítica no es para la batalla, no es para la guerra. La geopolítica es para el comercio. La geopolítica es lo que viene haciendo China. Es decir, se vale de la ruta de la seda para lograr una incorporación con penetración en los espacios que antes jamás eran o hubieran sido pensados en los denominados marcos de influencia. Eso en los tiempos de la Guerra Fría jamás hubiera existido, hubiera sido motivo de una guerra, de un pecado, que uno se meta en el área de influencia del otro. Hoy no existe eso, no existe. Se acabaron los ámbitos de influencia. Los chinos están cada vez más en Sudamérica y se valen de la ruta de la seda. El otro día ya va a salir mi columnita, se lo voy diciendo, y estoy proponiendo la ruta Chasqui para el Perú. Sí, la ruta de la seda de los chinos, el Perú y la ruta Chasqui, para externalizar y multilateralizar nuestra visión externa. Cuidado con que sea solamente todo China, porque si todo es China, vamos a caer igual que en el pasado, todo Estados Unidos. Hay que multilateralizar las relaciones internacionales, tiene que multilateralizar nuestra acción externa. Por seguridad y por defensa
no nos conviene pegarnos a un solo Estado poderoso, cuasi hegemón. Somos un país periférico, no olvidemos nuestra realidad. Como somos un país periférico, debemos hacer lo que hace todo país periférico, multilateralizar nuestro relacionamiento y estar con todos los actores visibles, mantener las mejores relaciones, pero no ideologizar las relaciones. Porque la ideologización de las relaciones es prácticamente la cobertura de los picapiedras. Ya no existe la ideologización. Los progresistas quieren ideologizar, qué distinto, y lo hacen forzadamente. Hoy día ya no es relevante la ideología. Los quieren hacer creer que sí es relevante. No lo es, porque lo que ha llevado al poder a algunos gobernantes en el cono sur no ha sido la ideología, sino el contraste por revancha, por hartazgo, por salir del modus operandi o modus vivendi clásico, por lo desconocido, por los proyectos outsider, qué sé yo, pero no por la ideología. Lo que pasa es que tenemos que decirlo, así como hubo en el siglo XIX mecenas como Engels, que tributó apoyo a intelectuales como Marx para enfrentar a la revolución industrial de la era victoriana. En el siglo XXI también hay mecenas asolapados que apoyan a los progresistas en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla para pertrechar las democracias, bajo la idea imputada de que como la pandemia genera mayor efecto en los que menos tienen, estos se la achacan a los ricos, a la derecha, a la ultraderecha, a los conservadores, a los liberales. Tremenda mentira. Pero así es, como todo se visibiliza, ya ustedes están viendo los resultados. Pero como todo tiene su comienzo y su fin, evidentemente también habrá hartazgo de ello, porque las relaciones internacionales nos indican, nos dicen que todo es cíclico, todo evoluciona, todo cambia. Pero hay otro fenómeno que entra a tallar en el sistema internacional con más volumen, con mayor volumen en el sistema mundial. Y es evidentemente el tema del terrorismo. El terrorismo internacional cada vez cobra mayor vigencia. Claro, uno dirá, pero si no hay ataques terroristas, no tiene que haberlos. El terrorismo es realmente el flagelo no convencional que hasta ahora no se ha podido liquidar como se hubiera esperado. No se ha podido hacer. Y no se ha podido hacer porque los pueblos se han confiado, como el peruano, igualito, se confían. Y por confiarse, cuando pasa el tiempo y se miran a la cara, entonces se dan cuenta que si acaso no es tarde, ya es casi tarde. Y están encimando con todo. En el sistema internacional, el terrorismo tiene todavía una agenda por cumplir. No soy Nostradamus ni quiero serlo, pero hay todavía una agenda pendiente por parte del terrorismo internacional que todavía no se ha externalizado ni se ha visualizado. Hay que mirar todavía y por eso hay que crear en los países los espacios para el terrorismo internacional. Yo pedí muchas veces que el Perú creara la DIRCOTEI, la Dirección contra el Terrorismo Internacional. La respuesta me dice, pero ¿para qué si hay la DIRCOTEI? ¿Para qué? No entendían que la DIRCOTEI tenía una mirada más externalizada, porque finalmente lo que impacta en otros países a estas alturas de una sociedad internacional de la interdependencia afecta a todos y tenemos que mirarlo todos en esa mirada
como corresponde. América es un continente, es verdad, de los menos conflictuales que hay en el mundo. Eso es cierto, de los menos conflictuales que hay en el mundo. Y por esa, digamos, circunstancia histórica de ser los menos conflictuales, algunos se han dormido en sus laureles. Y no hemos sabido crear vasos comunicantes para la seguridad y la defensa de nuestra región. No sabemos hacerlo. El TIAR es realmente un instrumento que jamás ha tenido un volumen de aplicación operativa bajo una circunstancia que nos haya acontecido donde todos hayamos actuado casi como los mosqueteros todos a una. Eso no ha existido, ni tampoco ha existido esta mirada holística, y ahora menos cuando quieren bajarle la llanta a esto que debe ser la solidaridad internacional frente a situaciones conflictuales en diversas partes del mundo, que permita cascos azules, participaciones nacionales en determinados lugares. Ya no quieren que participen, ya no, ya. ¿Por qué? Porque como son espacios que están, digamos, a distancia del Estado-Nación, ya no son relevantes para el Estado-Nación. Tremenda mentira. Los Estados-Nación se ganan sus frijoles en el sistema internacional cuando son solidarios y merecen en consecuencia, ante una circunstancia X, también la solidaridad internacional. Entonces, yo creo que estamos ahí viendo una suerte de minimización. Es una contracorriente, porque el siglo XXI, con todos los, con todo lo que está pasando en el sistema mundial, lo que deberíamos hacer es empoderar a las Fuerzas Armadas, empoderarlas, pero bajo la idea de que como ya los fenómenos son transnacionales y comunes, ¿para qué Fuerzas Armadas? ¿Para qué Fuerzas Armadas? Como ya son comunes, como la pandemia, por ejemplo, entonces hay que entrar al proceso de prescindencia. Y por eso siempre he dicho... Doctor Rodríguez, con todo respeto, 5 minutos le queda, por favor. 5 minutos, ok, muchas gracias. Y por eso, esos niveles de presidencia, por eso yo siempre decía, el tema de la transformación de las Fuerzas Armadas, la verdad es que nunca me ha gustado, porque el concepto de la transformación, ya lo sustenté en varios lados, la transformación de las Fuerzas Armadas es la visión progresista del sistema internacional. Porque la transformación es como en Kafka, en Metamorfosis, de ser, dejar de ser para ser otro. Eso es transformarse, dejar de ser lo que es. Entonces lo que deben hacer las Fuerzas Armadas es adecuarse o adaptarse. Porque en la adaptación o la adecuación se mantiene la esencia. Y eso es lo que deberíamos trabajar y más. Necesitamos, yo tenía como 10 puntos más, no sé cuánto tiempo era lo que se me había asignado, porque pensé que era un poquito más. Ya, te voy a terminar con esto nada más. Fíjense, ve, el Perú en estos momentos debe comprender y entender que necesitamos una vida internacional en seguridad y defensa. Nuestra participación en el Consejo de Seguridad debe dejar de ser solamente diplomática. Cuando estuve en la ONU y caminaba por los pasillos del Consejo de Seguridad, veía muchos militares de otros países. ¿Dónde están los militares del Perú, en serio? No, no están los militares del Perú. El Consejo de Seguridad es un espacio para ver temas de seguridad internacional, de defensa planetaria. Tenemos que mirar a la seguridad y defensa en el marco de la ONU, más allá de solamente el rigor diplomático. Y nuestra participación en el marco hemisférico, en el Colegio Interamericano de Defensa, debería tener un mayor volumen, que no lo tenemos. Y no depende de los militares, depende de la política internacional en seguridad y defensa, de cómo la plasmemos. Y ahí tiene mucho que ver el ministro de Defensa de turno. Se lo decía siempre a Pepe Huerta,
ministro de amigos que está en el cielo nos está escuchando, que goza de la gloria del Señor. Y finalmente, el libro blanco. Señores, nuestra vida internacional nos obliga a tener un libro blanco. Es verdad que había uno, yo vi un borrador, etcétera. Ha cambiado muchas cosas. La pandemia nos ha transformado. Ya acabó la Haya. No somos parte de la Convemar. Tenemos la cualidad portuaria, Chancay y muchas cosas más. La mirada a la cuenca del Pacífico. El tema de la bioceanidad que quiere el Brasil por el Perú. La intangibilidad del Amazonas. El concepto de que el Amazonas quieren como sea que se vuelva patrimonio común de la humanidad. Tenemos que trabajar en una nueva mirada internacional a partir de seguridad y defensa, de la ciberseguridad y de la ciberdefensa. Estoy nombrando las cosas que hay que hacer porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, hay que trabajar en ello para ser serios en nuestra nueva mirada internacional. Hay que sentar en el CAEN a los mejores hombres de la patria que los veo aquí, para que casi como en un cónclave no nos den un papa, nos den un libro blanco con el verdadero pensamiento, trabajando allí día y noche para que el Perú tenga una nueva proyección, como decía mi maestro, a quien rindo homenaje, Edgardo Mercado Jarrín, para que miremos el Perú. El Perú cada cierto tiempo tiene que recrear y hacer una reingeniería de su mirada internacional, porque nuestra cualidad geopolítica es para eso y no la hemos sabido aprovechar en los últimos años. No la hemos sabido aprovechar. Mi columna mañana está dedicada a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico hace ratazos debió darnos grandes réditos geopolíticos para el Perú. Pero no lo hemos hecho, o no queremos hacerlo, o no estamos mirando lo que tenemos que hacer, que mirar. Por eso voy acabando con decir a ustedes que las fronteras nacionales tenemos que cuidarlas. Por favor, los demás países están trabajando mucho el tema de la frontera como consecuencia de lo que está pasando por la pandemia. Y nosotros más bien hemos hecho al revés, como el cangrejo. Hemos relativizado, flexibilizado el concepto de frontera con un decreto supremo 001-2017 que permite la instalación de consulados en la zona de frontera. Es realmente algo que no tiene explicación alguna, pero que se está produciendo. Hay que hacer un trabajo de reingeniería y ahí el CAEN, que para mí es el lugar idóneo, ideal, donde debe surgir este volumen de pensamiento para darle la viabilidad que el Perú necesita en estos momentos de su vida internacional, como decía Carlos Bedoya, la proyección externa de los intereses nacionales, de los intereses internos de la patria. A todos ustedes, honorables amigos que están esta noche, mi gratitud por la invitación que me han dispensado en este evento académico. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Acá tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a tratar de darles todas las que podamos para poder utilizar el tiempo, porque todavía nos queda un ponente. Hay una pregunta, la primera, que nos dice el general Julio Yáñez. ¿Cuál debe ser el nuevo rol estratégico de las Fuerzas Armadas ante el embate de las ideologías trasutantes de la nueva izquierda social
conversa y su importancia geopolítica del país? Mire, voy a responder rapidito para que sean todas, ¿ya? O sea, lo más posible. Claro. Rápido, Muy más. bien. Mire, Muy bien. primero, nuestras Fuerzas Armadas deben seguir como hasta ahora, sin ideologizarse, sin ingresar en el campo político. Dejen que los políticos se maten entre ellos, si quieren la palabra. Las pugnas de los políticos no es el mundo de las Fuerzas Armadas. Con las Fuerzas Armadas, cuando el señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, cerró el Congreso, las Fuerzas Armadas estuvieron en un acto marginal como corresponde. Cuando hubo la crisis de Merino, las Fuerzas Armadas en acto marginal, al margen, como corresponde. En las elecciones, como corresponde. Es lo mejor, eso empodera más a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deben de pegarse a la Constitución política. Porque solamente cuando la Constitución política entonces es faltada, es el deber moral, la moral política de las Fuerzas Armadas. Pero eso no existe en el Perú. Tengo que ser muy claro. No existe en el Perú. Tienen que pegarse mucho a la Constitución, a la que se debe. Las Fuerzas Armadas no son parte de la pugna por el poder, por una sola razón, porque las Fuerzas Armadas tienen el poder tácito, el poder del pueblo, el poder de la soberanía, el acto del jus potestas, que es el acto coactivo y coercitivo, que es la verdadera, el acto por el cual se garantiza la existencia de un pueblo. Y eso es el único espacio que corresponde a las Fuerzas Armadas. Bien, acá hay otra pregunta del Manolo Eduardo Villagra. Le pregunta: doctor, excelente. El ascenso al poder de los talibanes en Afganistán, ¿qué riesgos representan a la seguridad y defensa de los estados? Mucho, porque los talibán retrotraen los conceptos de la modernidad, son un mal ejemplo para valores asociados, por ejemplo, a la mujer, a la democracia, etcétera. Vivimos en una sociedad donde cada vez debemos ser menos extremistas. Y yo creo que los talibán, digamos, pero vamos a verlos. Ellos dicen que van a cambiar, vamos a esperar también. No hay que mitificar el proceso de información que nos llega desde Occidente, pero ya sabemos cómo han actuado los talibanes, ya hemos visto videos, etcétera, del pasado. Pero definitivamente, si hay algo que han hecho los talibán en el sistema internacional, es volver más vulnerable a Estados Unidos. Yo no sé, el día 11 de septiembre, si hay algo que celebrar, no sé qué van a, no celebrar, qué van a conmemorar el 11 de septiembre. Joe Biden quería retirar las tropas, desfilar el 11 de septiembre con globitos, como cuando entraron en Alemania los sirios. Y todo eso se ha acabado. Los pueblos, el pueblo afgano, solamente con el retiro de las Fuerzas Armadas han salido huyendo, con lo cual evidentemente ha desnudado la falta de reflejo del gobierno de los Estados Unidos de América, que todos se lo están achacando. Muy bien. Acá estamos, hay varias preguntas que casi piden lo mismo. Aquí preguntan: ¿qué nos puede decir y qué podemos esperar de la política exterior del Perú en el actual gobierno? Como lo he dicho el día de hoy, ayer escuché al canciller que dijo que la política exterior va a ser sin ideologías. No sé qué ha querido decir. Quisiera pedirle al canciller otra vez que nos explique qué es lo que ha querido decir con eso, porque Nicaragua, Venezuela y Cuba tienen una enorme carga ideológica. No podemos pasar eso por encima. Queremos que el canciller nos diga qué visión tiene de Venezuela, si considera que es o no es una dictadura. Solamente entonces allí veremos el verdadero enfoque. Lo demás es realmente volumen nada más. Tenemos que ser claros y concretos. El ministro de Relaciones Exteriores externaliza la vida internacional del Estado que le dicta el presidente de la República, que dirige la política exterior del Estado. Muy bien. Una nueva pregunta, doctor Diego Pajares. ¿Cómo debería actuar la contrainteligencia del Perú
para evitar la operación del servicio de inteligencia del G2 cubano, a fin de evitar afectaciones a la seguridad y la defensa nacional. ¿Eso quiere que se lo diga por acá? Es un tema complicado, complejo. Yo creo que hay varias cosas que hacer. Tenemos hombres de inteligencia de primera en nuestro país. Conozco la DINI, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas. Tenemos cuadros de primer nivel en todas las áreas. Y yo creo que un trabajo en equipo se puede hacer muy bien. Ya tenemos experiencia de ello. Y estoy persuadido que van a trabajar en ese sentido. Muy bien, doctor, acá tenemos una última pregunta. Desde la Oficina de Defensa Nacional. ¿Cree usted que el gobierno de los Estados Unidos, en su política exterior, ha perdido fortaleza y credibilidad ante los países del hemisferio con la actuación en Afganistán? Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Dónde han visto ustedes que el jefe de la CIA se meta donde los talibán, amigos? Es al revés. Es al revés. Siempre ha sido al revés. Entonces, yo creo que Estados Unidos de América tendrá que hacer una valorización de lo que acabamos de ver. Como les digo, como dije al comienzo, todo lo que hay en el futuro, porque el mundo va a estar mirando lo que pasa en Afganistán, las ejecuciones que hayan más adelante, etcétera, todas se las van a achacar. Con lo cual serán capitalizados por Donald Trump buscando su vuelta a la Casa Blanca en el 2024. Es que así es la dinámica del poder. El poder es un poco para cada lado y se va aprovechando según las coyunturas. Estados Unidos de América, por ser hegemón, debió dar el ejemplo, mantener esa ecuanimidad, esa posición, teniendo el poder, porque en política y en política internacional hay que serlo y también parecerlo, porque así es la política internacional, serlo y parecerlo, porque los ojos que ven, ojos que opinan, ojos que sienten, ojos que discurren un tipo de opinión pública internacional. Bien, doctor. Nos ha llegado una última pregunta. ¿Cuál sería, César Vargas, cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas para impulsar al Perú en el posicionamiento geopolítico de nuestra región? Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas deberían tener el empoderamiento que no tienen. Hay que empoderar más a las Fuerzas Armadas. Y me refiero a empoderarlas con la civilidad. Las Fuerzas Armadas deben entrar en estrechar más su vinculación con la sociedad nacional. No digo la sociedad civil, la sociedad nacional. Tenemos que tenemos que romper eso del pasado y a partir de allí invertir en ellas para que interactúen con sus pares de otros países. El Ministerio de Economía, sin miedo, tiene que firmar nomás y dejar que vayan a cursos, que vayan a reuniones internacionales, que participen, que no estar poniendo trabas. Necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas tengan vida internacional, o sea, que se codeen, que tengan roce. Eso es lo que queremos. Pero que no lo hagan desde generales, no, más abajo, para que podamos ir creando canteras de gentes que cuando lleguen a los estatus más altos, entonces puedan entrar en verdadera sintonía para la conducción del poder que se necesita últimamente. El Perú necesita una presencia internacional, pero la diplomacia no es un ejercicio solamente del diplomático de carrera, también es del parlamentario, también es del presidente, también es del militar, también es de los expertos en comercio exterior, de todos, es erga omnes. Entonces, sin miedo, invirtamos, necesitamos que hayan, así como en el Ministerio de Defensa hay un diplomático, ¿no?, que está allí trabajando, en Cancillería también deberían haber militares trabajando, no hay.
Tenemos que trabajar. Es el frente externo, agentes del Estado. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que empezar a romper esos prejuicios. Tenemos que tener más gente en las misiones diplomáticas. Y por cierto, eso sí, nuestros militares en las misiones diplomáticas deben acordarse siempre que su jefe se llama el embajador, no su comando de Lima, por favor. Muy claro eso. Su comando de Lima no es su jefe es el embajador, al que se deben in extenso, porque ese trabajo, así se trabaja en equipo en el sistema de la proyección externa de los estados. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey.